Buenas tardes. Buenos días. Qué graciosita. Les invito a que hagan su vida en el libro de Isaías, el capítulo 13. Vamos a ver algo interesante de la palabra de Dios. Isaías capítulo 13 habla sobre el juicio que Dios va a hacer sobre las naciones. Capítulo 13, 14 en adelante. Y lo interesante es que cuando uno mira el Antiguo Testamento, Dios pone su mirada en las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Y la mirada de Él, por eso lo titula así, bajo la mirada del Señor, bajo su mirada, era escudriñar lo que había en el corazón de las naciones que estaban rodeando al pueblo de Israel. Y es medio similar, no sé si ustedes se dan cuenta, que Él juzga a las naciones en un momento que la iglesia no estaba presente. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis, va a encontrar que Dios también hace un examen o juzga a la iglesia, muestra las iglesias, y ahí tenemos el mensaje de cada una de las iglesias que siempre marca algo, que Dios la conoce y que también había algo que debían acomodar, como por ejemplo la de Efeso, cuando le dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, o sea, marca algo que deben cambiar, que deben mejorar. Y el hecho de que veamos esto parte de un principio, ¿no? Ahí en Proverbios capítulo 15 y versículo 3, dejá el dedito ahí en Isaías que vamos a volver. Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Dice ahí el escritor, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Lo que está tratando de decir el escritor acá, que es la esencia de esto que vamos a ver hoy, es la omnisciencia de Dios. La palabra omni es, la anoté acá porque si no, no me iba a acordar, la palabra omni es todo y ciencia es conocimiento. ¿Y qué está diciendo Dios? Que Él conoce todas las cosas. Y mirá en el mismo capítulo 15 y versículo 11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Que 15:11 de Proverbios 15:11. Lo estoy perdiendo, Enrique. Proverbios 15:11. Ahí volvemos a Isaías, Enrique. Entonces, lo que te quiero hacer ver es que Dios le está poniendo sus ojos a la generación que pasó, pone sus ojos en la generación presente, o sea, nosotros, y pondrá sus ojos en la generación futura. Y en cada una de las generaciones Él siempre ve algo que lo caracteriza. El mensaje que les va a dar en Isaías del capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 23, vamos a ver distintas naciones que Dios menciona, pero dice que hay como un tronco, como algo que las caracteriza a todas, y quiero que veamos eso. En el capítulo 13 que veíamos, 11, vamos a ver un poquito más atrás, capítulo 11 del libro de Isaías, capítulo 11 del libro de Isaías, y déjenme que se me perdió el pasaje, capítulo 11 del libro de Isaías, capítulo 13 y versículo 11, al revés, estamos con el trabalengua. Capítulo 13 y versículo 11, ahora sí. Fíjense lo que dice acá el escritor, este es como la raíz de lo que tienen todas las naciones, después vamos a tratar de ver qué hay en cada una de ellas. Dice capítulo 13, versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Vuelvo a leer de nuevo, porque está hablando de todas las naciones acá. Dice, castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. 4 cosas que menciona acá. La primera de ellas es maldad. Y cuando uno se pone a fijar en maldad, son los hechos que uno hace. Las cosas que salen de nuestra forma de actuar, las formas que nosotros tenemos de hacer las cosas, la manera en que las hacemos. Y la palabra en el original tiene que ver con rab, que es hacer lo malo. En el capítulo 6 de Génesis, no lo vamos a buscar, y versículo 15, ¿vieron cuando Dios mira a la humanidad? Dice que vio que el designio del corazón del hombre era continuo hacia el mal. Y cuando utiliza la palabra mal, el hacer las cosas mal, tiene que ver con esta misma palabra que está hablando acá. Hablar de la maldad. El mundo está lleno de maldad. Las generaciones que nos rodean están llenas de actos violentos, de cosas que lastiman a otros, que dañan a otros. Uno de los ejemplos que podemos poner es la creación de bombas. La gente crea bombas o crea armas
para defenderse de otros hombres, y lo único que está tratando de hacer con eso malo es destruir a otras generaciones y destruir a otras personas por temor o por desconfianza de aquellos que lo rodean. Y entonces hacemos una autodestrucción en nosotros. Primera de las cosas que Dios marca de estas naciones, la maldad de las naciones. Y después dice a los impíos por su iniquidad. Y parecía que fuera algo normal hablar de iniquidad. Para nosotros como cristianos es como lo tomamos como pecado. Y tiene que ver con, la palabra en el original ahí es Avon. Me imagino que habrán escuchado alguna vez la marca Avon. Así como se escribe la marca Avon, ¿sí? Que estamos hablando de una empresa de cosmetología, es la misma palabra que se utiliza acá. Así que cada vez que veamos la empresa que dice comprate un cosmético Avon, esa palabra en el griego significa iniquidad. Significa que está relacionado con el mal. Y la iniquidad está hablando de la moralidad de las personas. Está hablando de la concepción de cómo la gente hace las cosas. Moralmente, dice acá el original, perverso. Y tiene que ver con algo torcido. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, vamos a volver a Isaías, así que dejad el dedito ahí. Salmos capítulo 32 y versículo 5. 32, versículo 5. Dice, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David estaba confesando sus pecados. Y sabés que la palabra transgresiones que utiliza ella es la palabra Avon. Está hablando de confesar las cosas torcidas que yo hice. Las cosas torcidas de la vida. Y cuando hablamos de la palabra Avon, que tiene que estar relacionado con el pecado, estamos hablando justamente de las cosas que nacen del corazón, de las cosas que no vemos nosotros. ¿Se acuerdan de Santiago ustedes cuando dice que el pecado, después de que concibió, cuando habla de la tentación, habla que hay un proceso ahí de consumación entre lo que piensa la persona y el acto que comete? Ese proceso, sí, es la palabra iniquidad, que todo lo que el hombre hace, lo hace con una inclinación torcida, porque nacimos con esa distorsión de la realidad por nuestro pecado cuando pecó Adán y Eva. Ahora dice ahí en el versículo 11, volviendo de nuevo a Isaías, capítulo 13, habla de la maldad, habló de la iniquidad, pero habla también de la arrogancia. Y sabes que la arrogancia acá la palabra que utiliza es sed, que significa presunción. ¿Y sabe lo que significa la palabra presunción? Aquella persona que todo lo sabe. Que no hace falta que vos le estés diciendo las cosas. Él ya presupone que tiene tal conocimiento que puede tomar decisiones. Lo vemos en los chicos, cuando le decís, mira, tenés que hacer esto, y a veces te dicen, yo ya lo sé. No me hace falta que me lo repitas. Los chicos suelen repetir así, y los grandes también suelen repetir así. Pero la arrogancia que está hablando acá tiene que ver con la relación con nuestro Creador. Es decirle a Dios, yo me suelto de tu mano, yo ya sé las cosas que tengo que hacer y de las maneras que las tengo que hacer. Es dejar a Dios de lado. Por eso dice acá la arrogancia de los soberbios, aquellos que resisten a Dios. Y termina diciendo, y abatiré la altivez de lo fuerte. Y cuando hablamos de altivez, la palabra que usa acá es Gabaat, ¿sí? Con doble A. Y tiene que ver con la majestad, con el ornamento. Y está hablando de un rey. ¿Vieron cuando el rey se viste y se presenta ante sus súbditos? No se viste como una persona de sus servidores. No anda con una bata lavando los pies o acomodando o barriendo, sino que está vestido ¿de qué? De ropas reales. Está vestido con su majestuosidad. Entonces esa persona está por arriba de otras personas. Y la palabra que utiliza acá tiene que ver con eso, la altivez de los fuertes. Está hablando cuando una persona mira con desdén a otro y se cree superior por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que ha experimentado, por su experiencia. Entonces, el versículo anterior, el pasaje anterior, hablábamos de que había una rebeldía con respecto a Dios. Pero acá estamos hablando de que nos creemos superiores con respecto a ¿quién? A las personas que nos rodean. Y ese es el tronco de toda la relación humana. El hombre desafiando a Dios, el hombre maltratando al prójimo que tiene a su alrededor. Es la esencia de lo que está diciendo acá de estas naciones. Y el capítulo 14 comienza a hablar nación por nación. Isaías capítulo 14, ¿de quién habla en primer lugar? Versículo
De Babilonia. Seguro que hemos escuchado muchas veces Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia también se nos viene la historia de Daniel. Y se nos viene también los amigos de Daniel. Y también se nos viene a la mente Apocalipsis, pensando en la última época, cuando Dios dice que va a derribar a la ramera, la gran Babilonia. La esencia de una nación poderosa que hacía las cosas mal. ¿Sabes lo que significa la palabra Babilonia en el original? La palabra en el original del Antiguo Testamento es Babel, que significa confusión. Y cuando uno mira esto y habla de confusión, ¿sí? Y habla de cosas que no están bien definidas, podemos mirar el mundo que nosotros tenemos. La escuela, por ejemplo, hace un tiempo atrás enseñaba constantemente en contra de lo que ya estaba establecido moralmente y definido a través de la ciencia o de la biología. Entonces las nuevas ideas de la percepción del ser humano confundieron a muchas generaciones. Confundieron mucho el trato entre el hombre y la mujer, entre la lucha de clases, entre la lucha entre razas. Y nos encontramos que la gente está confundida y no sabe a dónde ir. Y cuando antes decíamos que hablamos el domingo que tener hijos era una bendición, hoy la juventud de ahora está confusa y no sabe si tener hijos, porque por un lado le dicen que son una carga, por otro lado le dicen que te quitan el tiempo, por otro lado le dicen que los van a esclavizar y no van a poder ser libres, y no van a poder hacer las cosas que quieren. Y nos damos cuenta que hay un mundo confundido. Hay gente que todavía no entiende que muchas de las necesidades que pasa el ser humano no tienen que ver con tener cosas, sino con poner su corazón en Dios y buscar a aquel que nos hizo para que Él pueda darnos del sustento que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos de esto pensamos en Daniel capítulo 1. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Cuando el rey dice que tiene que traer a jóvenes de buen parecer, que sean instruidos, que sean capaces de aprender. ¿Y qué fue lo primero que le dice? Cámbienle la manera de pensar, cámbienle la manera de hablar, cámbienle la manera de vestirse, cámbienle cambio de identidad. Volver a formar una nueva generación, pero que no pensaran como venían, sino que tuvieran la mente del lugar donde estaban. Me imagino que se nos menciona a Daniel, ¿no? Daniel fue una persona de convicciones firmes, pero ¿cuántos otros habrán claudicado como jóvenes príncipes de otras naciones? Porque recuerden que Babilonia no solo invadió al pueblo de Israel, era la potencia mundial del momento, sofocó a Siria, a los sirios, a los filisteos, a todas las naciones que vamos a ver, era la potencia mundial, a tal punto que cuando el Nabucodonosor tiene un sueño, no sé si se acuerdan ustedes que habla de la visión, que ve una cabeza de oro y después ve un pecho de hierro y termina diciendo, cuando le hace la interpretación a Daniel, dice, la cabeza de oro de esa imagen eres tú, oh rey. Hablando del esplendor de la nación de Babilonia. Entonces cuando hablamos de Babilonia, la primera nación que está acá, hablamos de una nación fuerte. Por mucho tiempo fue una potencia. No hubo nación que se la pudiera enfrentar, no hubo nación que la pudiera confrontar en la batalla, pero tenía un pequeño gran defecto, era mirada por otros. Dice, miren acá en el capítulo 13 y versículo 19, fíjense que habla de Babilonia, dice, y Babilonia, Isaías 13, 19, hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. ¿Qué está diciendo ahí el escritor? Babilonia en la hermosura de los reinos, del ornamento, la grandeza que tienen, para ser derribado porque Dios ya ha trazado un plan para ustedes. Ahora, ¿cuál era el defecto? Capítulo 14, estamos ahí nomás, versículo del 12 al 15. Dice así, ¿cómo caíste, oh cielo, del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Mas tú, dices, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál fue el defecto de Babilonia?
El defecto de Babilonia es creerse que eran Dios. El defecto de Babilonia es creerse que era Dios. Los escritores siempre nos han dicho, y los teólogos, que está hablando de la caída de Satanás. Es la caída de Satanás. Pero estamos hablando de que Dios viene hablando un mensaje sobre Babilonia. Y Babilonia tenía un rey que se creía superior a Dios, que se creía igual a Dios, que se creía que tenía el poder del mundo bajo sus pies. Es más, solamente en este defecto podemos encontrar dos cosas. ¿Qué significa esto de tomar el lugar de Dios? La primera de ellas, cuando reconozco que mi esfuerzo vale más que lo que Dios hace. Primera cosa que Dios está diciendo acá, cuando yo reconozco que mi esfuerzo vale más que lo que Dios hace, me estoy poniendo en el lugar como si yo fuera Dios. Dios hace salir el sol, hace girar el mundo, da las estaciones, nos da el fruto, nos da las aves, hace que el universo gire, que las estrellas estén en los cielos y mantiene todo el cómo con el poder de su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Ni comparado con lo que hace Dios. Y a veces escuchamos de nuestra propia boca, ¿no? Y decir, yo me lo gané, yo me esforcé, yo tengo acá lo que yo quiero porque me esforcé, porque yo me lo gané. Y no entendemos que todo lo que nosotros recibimos es porque Él abre su mano para que nosotros lo recibamos. Hasta las aves del cielo, dice Mateo 6:33, Él las alimenta. Y ninguna de ellas pasa hambre. Entonces, ¿cómo yo caigo en el efecto de creerme que soy como Dios? Cuando creo que mi esfuerzo es más y superior al del Señor. Pero hay otro segundo defecto. Cuando mis victorias son para mi gloria. Cuando mis victorias son para mi gloria. Y quiero mostrarte un ejemplo. Dejá ahí el dedito en Isaías. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Acá tenemos un breve comentario de la vida de Saúl. El primer rey de Israel, ¿sí? El primer rey de Israel. Y dice ahí en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿me pesa haber puesto por rey a Saúl? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y escuchá bien lo que dice ahora. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel. Y escuchá lo que hizo. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué había hecho Saúl? Había salido en batalla contra sus enemigos. Pero en vez de reconocer que Dios le había dado la batalla, levantó un monumento para sí mismo y tal vez no le dijo con palabras, pero solamente con dar vuelta alrededor de la estatua, dijo, acá hay un monumento a la gran victoria que yo tenía. Cuando nosotros tomamos el lugar de Dios, no solo cuando no reconocemos las cosas que Él hace, sino cuando nos atribuimos a nosotros las victorias que Él tiene en nuestra vida. Solemos cantar una canción, no acá, pero dice, no con ejército ni con espadas, mas con su Santo Espíritu. Las batallas no se logran con nuestra capacidad. Es Dios el que levanta naciones, es Dios el que destruye o tira a tierra naciones. Entonces, ¿cuál fue el defecto de Babilonia? Creerse igual a Dios. ¿Cuándo nos creemos igual a Dios? Cuando nosotros creemos que lo que hacemos vale más que lo que Dios hace. Pero también cuando las victorias que tenemos en nuestra vida nos ponen, las hacemos para nuestra propia gloria. Y termino con algo más, Daniel capítulo 4. Ahora sí deja Isaías porque vamos a dar vuelta por Daniel y ahí vamos a terminar. Daniel capítulo 4. Fíjate el ejemplo de lo que le pasó a Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 25 y versículo 26. Dice así, vamos a leer el 24 para poder entender. El versículo 24 del capítulo 4. Dice así, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apesadumbrado, un sueño tuvo, y dijo a sus consejeros, a los de su consejo, ¿no echaron tres varones? Perdón, estoy leyendo mal.
era capítulo 4. Estoy leyendo el capítulo 3. Perdón, no me equivoqué. Capítulo 4. Tengo una versión apócrifa. Capítulo 4. Dice así: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres. Le está hablando Daniel a Nabucodonosor. Y le dice: y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y presta atención acá a lo que dice: hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y cuando a la orden de dejar la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. ¿Luego de qué? Que reconozca que el cielo gobierna. Versículos 32 y 33 del mismo pasaje. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, le vuelvo a decir, pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y él da a quien lo quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierro con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 37. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Te leí un Nabucodonosor humillado, pero ahora te voy a mostrar un Nabucodonosor restaurado. Versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y presta atención a lo que dice acá: y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué cosa Dios lo sacó a Satanás del cielo? Porque quiso ser como Dios. ¿Por qué causa Dios termina derrotando una nación tan poderosa como Babilonia? Porque tenía un rey que creía que era mayor que Dios. Salmo 119, 71. Con esto terminamos. Salmo 119, 71. Salmo 119. Salmo 119, 71. Dice así el escritor en este último pasaje: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Qué preciosos los ejemplos que tenemos en la palabra del Señor. Cuando hablamos de la iglesia, decíamos que en el Apocalipsis Dios marcaba un pecado o algo que no estaban haciendo bien, pero le daba la solución. Y siempre decía: si te arrepientes, si dejas, si vuelves, si haces las primeras obras. Y acá con las naciones pasa lo mismo. Marca un pecado que marca una nación, la soberbia de un rey que creía que era como Dios. Pero también le marca la solución, que debía, ¿qué cosa? Reconocer que Dios era el que gobernaba. Que nosotros en nuestra vida podamos reconocer eso, que Él gobierna nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestros pensamientos y aún en lo que vamos a hacer, porque todo es para Él y todo pertenece a Él. Vamos a terminar orando y agradeciendo por compartir de su palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias porque nos haces ver, Señor, cuán pequeños somos, pero muchas veces podemos actuar con mucho orgullo. Señor, te rogamos para que en nuestra vida, Señor, si hay cosas que todavía no están subordinadas a tu gobierno, a tu control, a tu guía, Señor, y a tu dirección, hoy podamos hacerlo. El salmista decía: qué bueno que es ser humillado, si es para que podamos aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer humildes, pero fieles y firmes en tus caminos. Oramos pidiendo tu bendición, no solo sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sino sobre la obra en este lugar, para que otros te conozcan a ti, para que otros puedan creer en ti. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Amén.